¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Así como lo hicimos la semana pasada, esta semana vamos a continuar hablando acerca de las elecciones en Colombia, puesto que estas se celebraron el último domingo. Dos candidatos han pasado a la segunda vuelta que se va a realizar el próximo 19 de junio. Gustavo Petro por el lado del centro izquierda y por el lado de la derecha Rodolfo Hernández. El candidato Gustavo Petro obtuvo el 40% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández un 28% de los votos. Sobre esta situación y sobre lo que nos espera, lo que le espera a Colombia en una segunda vuelta presidencial, vamos a conversar el día de hoy con Juan Carlos Ladines. Juan Carlos es profesor de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenas, Adriana, un gusto estar acá. Un gusto también estar acá contigo, analizar este complejo panorama que tiene Colombia. Según una nueva encuesta que ha sido publicada por CN, le da una ventaja a Hernández sobre Petro en una eventual segunda vuelta. Hernández obtendría en una segunda vuelta el 52,5% de los votos, ubicándolo en el primer lugar, y Petro se estancaría en un 44,8%. ¿Cómo ves esta encuesta? ¿Cómo analizarías estos números? Bueno, siempre cuando hay una segunda vuelta o un balotaje, el candidato que está detrás no tiene un impulso significativo porque es lo nuevo, es lo novedoso en el panorama electoral de Colombia. Yo pienso que el uribismo, como en la facción que se divide entre Gutiérrez y Fajardo, que fueron los dos candidatos de centro-derecha, no han querido darle todo el apoyo directamente a Gustavo Petro. Petro ha tenido y fue el centro del debate sus propuestas económicas, como por ejemplo la reforma pensionaria, que implicaba el uso de fondos privados, vamos a decir, como las AFPs que tenemos en el Perú, ¿no? Para poder hacer esta reforma se divide en lo que era una reforma solidaria, por un lado, como una pensión mínima, si se quiere decir, y por el otro lado, cotizaciones privadas, ¿no? Entonces, eso es algo que asustó a la clase media y a la clase empresarial colombiana, y ha sido un punto de discusión, ¿no? Entonces, yo creo que es una clara respuesta de los seguidores del uribismo, fraccionado desde un cierto punto de vista, ¿no? A decirle a Petro, prefiero irme disculpa, con Rodolfo Hernández, que es un populista, ¿no? Que no tiene plan, y yo le puedo ofrecer un plan, ¿no? Con Petro, de que ya tiene unas propuestas mucho más armadas, lo cual implicaría negociar, ¿no? Entonces se pondría en una posición muy complicada Petro en ver qué cosa va a negociar: reforma tributaria, reforma de derechos humanos, o incluso el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, ¿cuáles serían los espacios donde Petro tendría que negociar? Eso es complicado para ahorita, para la izquierda colombiana, si se quiere decir, ¿no? Que no está dispuesta a ceder, ¿no? Cree que es su momento, ¿no? Petro tiene un poquito de, algunos medios colombianos han firmado como ese tipo de, no megalomanía, ese es el término, sino lo que es muy personalista en su dominio político. Entonces, él decide, él plantea, él ejecuta, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ahí no puede necesariamente transar con toda una gama de votantes que no está de acuerdo contigo, ¿no? Yo pienso que todavía hay un espacio para poder negociar. Creo que eso sería lo interesante. Me imagino que las bases o los equipos técnicos tendrán propuestas de negociación y ver dónde pueden desarrollarse algunos espacios de conversación política, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Por el otro lado, tenemos a Rodolfo Hernández, un alcalde de Bucaramanga, un populista clásico, ¿no? Sin ningún tipo de programa, ¿no? Que es lo que más asusta, diría yo, ¿no? Y eso implica a dónde va a ir, ¿no? Lo único que ha planteado es simplemente como su lema, que si lo veremos marqueteramente puede ser muy atractivo, ¿no? Abajo con la corrupción. Ese es todo lo que ha planteado, pero no ha dicho cómo lo va a hacer, bajo qué reformas, qué propuestas, cuánto va a costar ese tipo de reformas. Nada de eso ha comunicado, ¿no? Y eso también preocupa por el otro lado, ¿no? Muchos analistas, yo conversé con unos analistas colombianos, me plantean la idea de que han llegado los dos peores candidatos, o más o menos había ya una idea de que Petro iba a estar ahí,
¿no? Pero esta expectativa de Rodolfo Hernández no estaba dentro de sus escenarios. Ujú. ¿Consideraría, Juan Carlos, que a Gustavo Petro le va a alcanzar realizar estas concesiones, estas negociaciones, tomando en cuenta que en Colombia actualmente existe este miedo al, digamos, al supuesto comunismo, ¿no? A que Colombia se convierta en una siguiente Venezuela, porque esto se viene leyendo mucho en las redes sociales. Eh, ¿Qué va a pesar más? ¿El miedo al supuesto comunismo o el hecho de que Gustavo Petro finalmente termine por hacer algunas concesiones? Ahí yo discrepo mucho con que solo se asocia a Petro a una idea de comunismo Ujú, o estos tipos de socialismo del siglo XXI. Creo que también Hernández es parte de eso, ¿no? Hernández, qué es lo que trata de plantear, ¿no? De una u otra manera, alguna satisfacción de corto plazo, ¿no? Dentro de sus electores, muy similar a lo que hizo tal vez Hugo Chávez, que ya la gente no se acuerda, la gente tiene más fresca la memoria con un gobierno represivo como el de Maduro, ¿no? Pero ¿qué hacía Hugo Chávez? Hugo Chávez regalaba el petróleo, regalaba los dólares, regalaba las tarjetas, o las carnetizaciones, si quiere decir, para pertenecer al partido, a cambio de qué cosa, de comida, de incluso de autos o de cualquier vivienda social gratis, todo ese tipo de cosas con tal de satisfacer a una base popular. ¿Con qué objetivo lo hacía Chávez? Con el objetivo de la reforma de la Constitución, ¿no? Que le permitía la reelección casi inmediata, indirecta e infinita. ¿No? Así que yo diría que las dos posiciones, Petro y Hernández, son la cara de la misma moneda. Entonces no hay que descartar que solo se esté viendo Petro, y eso es un grave error, ¿no? Se vea solo a Petro como el camino hacia Venezuela o hacia el siglo XXI, hacia el socialismo del siglo XXI. Sí hay un serio cuestionamiento con sus reformas. Creo que ujú, eso es importante y hay que sentarse a negociar. Creo que ahí debería darse, vuelvo a insistir, en una conversación o una discusión técnica. A qué me refiero con eso? Creo que los dos candidatos deberían plantearse no solo en el debate político, ¿no? Sino también en un debate técnico, ¿no? En algunos países, incluso en el Perú, en algún momento se realizaron, cuando fueron, por ejemplo, la segunda vuelta entre Toledo y Alan García, se plantearon ujú. los debates, ¿no? Pero también se plantearon los equipos técnicos a debatir dentro de los colegios, el colegio de abogados, el colegio de economistas y otros espacios. Y creo que Colombia tiene esos espacios, porque muchos de estos candidatos vienen de las alcaldías. Entonces manejan una Claro. idea de presupuesto público, tributos. Yo creo que debería, de una u otra manera, a través de las universidades, porque muchos de ellos vienen, uno viene de la creo que Petro es de la Javeriana, deberían dar los espacios para que esos debates técnicos se comiencen a desarrollar, porque eso, en cierta manera, y creo que para mí la preocupación sería de que Hernández se muestren las falencias de Rodolfo Hernández, ¿no? Ujú. Más Y allá, bueno, porque puede tener un hablando, discurso, el discurso populista es muy atractivo, definitivamente, ¿no? No le ujú, gana a un Petro que de izquierda, que quiere ser moderado, que quiere ser responsable fiscalmente, que es algo que siempre se le ha acusado a la izquierda, ¿no? Tú solo quieres la farra fiscal, utilizar los recursos y ya ver qué cosa pasa mañana. No, acá o sea, tienes una persona que es un populismo de diálogo fácil, ¿no? Y que puede convencer, ¿no? Entonces, ese discurso político se lo dejamos a los dos candidatos, pero los discursos técnicos sí deberían estarse ya planteando y deberían ser los que generen mayor atención, ¿no? ujú. Ahora, Juan Carlos, a pesar de que hablamos de que Hernández es un populista neto, sí ha tenido en varias oportunidades discursos un tanto contradictorios. En una oportunidad dijo que admiraba a Adolfo Hitler, luego dijo que se había equivocado y que se refería a Einstein. Eh, Estas declaraciones un tanto contradictorias y esta comparación que se le hace con el expresidente estadounidense Donald Trump, ¿le podría jugar en contra en la segunda vuelta presidencial? A ver, desde el punto de vista, vamos a decir, político o de política exterior, Donald Trump tuvo una mirada muy binaria, ¿no? Es decir, Estados Unidos y de la frontera de Texas para abajo, México, ¿no? No hubo un interés en Latinoamérica más allá de lo que podría ser Bolsonaro por el tamaño del país, pero yo diría que esa comparación que a veces se hace en algunos países donde se le dice el Trump de, ¿no? El Trump de Colombia o el Trump de, vamos a decir, de Argentina,
no me parece tan certera, ¿no? Creo que el populismo se da de una u otra manera con las propuestas que se plantean, ¿no? E incluso Trump tenía unas propuestas un poco agresivas, si se quiere decir, ¿no? No eran necesariamente populistas, ¿no? Sino eran de recorte, ¿no? Por ejemplo, tenía algunas propuestas de cortar el apoyo militar a Japón, a Corea del Sur, ¿no? Que eran protectorados, ¿no? Militares, y eso estaba generando un gasto, ¿no? Él veía, tal vez como una persona de negocios, que había que recortar ese tipo de gastos que no está generando ningún beneficio, ¿no? Pero eso no lo hace populista de por sí, ¿no? Lo que sí es interesante ver es un poco en el caso de Hernández, y creo que la prensa estadounidense se enfocó mucho en ver cómo cometían esos errores, ¿no? En errores en el discurso o en a quién admiras, si uno admira a Hitler, si el otro admira a no sé quién, ¿no? En algunos casos, vamos a decir, antítesis de los referentes de la humanidad, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que va a hacer, ¿a qué se va a evocar? A la cantidad de errores que se manejan en su discurso, ¿no? Creo que eso va a ser importante. Entonces, llamarlo el Trump colombiano no me parece a veces vamos a decir, un apodo adecuado, ¿no? Creo que es un populista, ¿no? Y lo que va a hacer es, en cierta manera, hay que tener mucho cuidado con el discurso populista, ¿no? Porque es muy fácil, persuade, ¿no? Y dentro de esa línea a veces pueden salir algunos errores o algunas ideas equivocadas, ¿no? Entonces yo pienso que los medios ahí van a jugar un rol muy interesante e incisivo, ¿no? Y también lo planteaba, si te das cuenta, en el gran debate, ¿no? El debate donde estuvo Petro, donde estuvo Fajardo, donde estuvo Gutiérrez, Hernández no estuvo. ¿Por qué? Porque sabía que podía, vamos a decir coloquialmente, podía meter la pata, ¿no? Podía equivocarse en decir algo que no debía, ¿no? Y eso le quitaba puntos, ¿no? Entonces el mantenerse callado le ha servido, y eso no es necesariamente lo que es Donald Trump, si te das cuenta. Donald Trump era una persona absolutamente extrovertida y salía que él mismo había matado creo que al jefe del Estado Islámico, lo decía de esa manera, ¿no? Entonces, yo pienso que en las retóricas pueden haber espacios distintos, ¿no? Y va a ser interesante ver ese discurso entre Petro y Hernández, a ver quién se equivoca menos, ¿no? Creo que eso va a ser un poquito la idea de lo que se va a plantear en las elecciones de Colombia. Ujú. Clarísimo el análisis, Juan Carlos. Vamos a ver hasta el 19 de junio cómo los candidatos cometen algunos aciertos y otros errores. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Justo. Un gusto, Juan Carlos, y con ustedes, amigos de RPP Noticias, será hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional. Hasta luego.